Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan, como todos los días, a esta hora vespertina en la tarde-noche del viernes 20 de febrero de 2026. En nuestro seminario permanente de geopolítica y conflictividad, vamos a adentrarnos hoy en la historia, la geopolítica y la reflexión del liderazgo estratégico de lo que ha sucedido en Siria tras la caída del régimen alawita de orientación chiita de Bachar al-Assad para quedar en manos de los yihadistas que antes habían sido miembros de Al-Qaeda y algunos miembros de ISIS, pero que ahora son los gobernantes. Pegaron un brinco tenaz de terroristas a gobernantes. Y vamos a hacerle especial énfasis a esto porque el tema al fin y al cabo es revisar la incidencia del liderazgo estratégico en el manejo geopolítico y la proyección geopolítica de un pueblo. Hablar de Siria y lo que ha sido su transición realmente sería un seminario completo de por lo menos 20 capítulos muy bien organizados y quedaríamos cortos. Entonces, pretender que todo lo entendamos y lo tengamos claro en 40 minutos de exposición, pues es una ilusión. Sin embargo, trataremos de tocar los puntos medulares para articular la exposición y luego tratar de resolver entre todos unos aportes del orden estratégico del liderazgo en la incidencia geopolítica. Por allá en los años 60, 70, hubo un momento en que tres países se unieron y fundaron lo que llamó la República Árabe Unida, RAU. Inclusive participaban en eventos deportivos internacionales con esa unidad. La maraca la movía Egipto, que era el país como más poderoso de los tres, y la integraban Siria e Irak. Lo único que los diferenciaba en las banderas es el signo interior. Egipto tiene su símbolo imperial del águila histórico de los faraones. Siria le colocó tres estrellas e Irak le colocó dos, pero la bandera era similar. Una cosa de forma que tenía mucho de fondo. En Egipto estaba de gobernante Abel, Abel, Gad Abel Nasser, se me estaba enredando el nombre del personaje, que fue un gobernante nacionalista que se hizo célebre por defendido el canal de Suez durante la guerra del Suez contra Reino Unido, Francia e Israel. Se convirtió en un líder del mundo árabe y en un líder de su país y de su región. Sin embargo, como había problemas de que no era extremista del todo, no era musulmán radical, intentaron asesinarlo allá. Y ese fue el gran paso para que se comenzara a desarticular la República Árabe Unida. El siguiente gran paso fueron los golpes de Estado que fueron casi simultáneos de el papá de Bashar al-Assad, o sea, de Hafez al-Assad en Siria, de Saddam Hussein en Irak y la subida al poder de Anwar el-Sadat en Egipto, que como todos sabemos, Anwar el-Sadat fue asesinado unos años después por un oficial del ejército egipcio que era musulmán extremista de los hermanos musulmanes, habida cuenta de que firmó el Tratado de Paz con Israel y acordó la creación
de la fuerza multinacional de la cual hizo parte Colombia desde el primer día. Entonces el escenario quedó diferente. La dictadura que ya venía de varios años del papá de Bashar al-Assad se prolongó en Siria y en Libia, en Irak se pusieron a buscarle problemas a Estados Unidos hasta que finalmente cayó el señor Saddam Hussein. Pero aquí en Siria siguió gobernando por años la familia al-Assad, porque se murió el papá y él, Bashar al-Assad, que era un médico, que era el que menos se pensaba que iba a ser el gobernante, además casado con una mujer que aunque siria, de unas costumbres muy occidentales, pero resultó tal vez más cruel ella que él, porque tomó todo el poder interno y gran cantidad de las arbitrariedades que se cometieron durante el reinado de Bashar al-Assad pasaban por las manos de la bella Siria que tenía sangre real y mucha cualidad especial. Bueno, en 2013, 12 y en algunas partes 11 se suscitó en el norte de África y en el Medio Oriente una multiplicación de acciones contra los gobernantes que, aquí hacemos un paréntesis, los llamaban los dictadores nacionalistas. En cierta forma en Argelia, Túnez, Egipto, Libia, con todo el daño que ha hecho Muammar Gaddafi, por ejemplo, a Occidente, eh, lo que sí resultó cierto fue que Estados Unidos y Europa terminaron dando la mano a Gaddafi hasta el punto que el señor Sarkozy hoy está en la cárcel después de haber sido presidente durante casi 10 años en Francia por haberle recibido dinero a Muammar Gaddafi. Entonces los países occidentales miraron para otro lado, pero el surgimiento de ese fenómeno que llamó la primavera árabe, que son todas las rebeldías que les hablaba, en todos estos países, hizo metástasis en Libia, porque todos vimos cómo cayó Muammar Gaddafi y cómo fue colgado por el propio pueblo, sin juicio ni nada, lo mataron, lo encontraron escondido entre un túnel como una rata y ahí lo sacaron y lo lincharon los rebeldes. Hizo metástasis también en Egipto, se cayó el gobierno de, de Hosni Mubarak, que era quien le había heredado el poder a Anwar el Sadat cuando lo asesinaron. Y él era un dictador nacionalista que tenía la bendición de Occidente, más de Estados Unidos, porque durante el gobierno de Hosni Mubarak se logró que Egipto dejara una tradición que tenía de encabezar las guerras contra Israel. Y la fuerza multinacional en ese sentido, pues le resultó un éxito histórico, geopolítico, estratégico a Estados Unidos, porque durante el tiempo que lleva no ha habido mayores problemas entre los dos países. Algunas cosas que observan los miembros de la fuerza multinacional, como sobrevuelos de algún avión que se pasa de una línea, pero no ha habido nada agresivo, por ejemplo, de que Israel intente pasar a la frontera egipcia con tropas o viceversa, que Egipto ataque o se acerque a Israel y viole las tres zonas en que está dividida la península del Sinaí. Eso se ha respetado y entonces, por lo menos con Egipto se ha tenido la calma. Pero en Siria, eh, mucha gente se sintió aleccionada por lo que ocurrió en Libia y en Egipto, de que el pueblo haya derribado a los dictadores. Igual ocurrió en Yemen en ese momento. Y hubo algunos intentos de revueltas en otros países como Omán y Mascate, Kuwait y los mismos Emiratos Árabes. No con la misma trascendencia, pero hubo algo. Inclusive hasta la Arabia Saudita sintió algo de rebeldía
Y allá no se ponen con vueltas, sino que los mandaron colgar a todos. Entonces, en Siria cogió una fuerza terrible. ¿Cuál es el problema de Siria? Es que así como hemos hablado de Ucrania tantas veces, el gran problema de Siria es la maldición geopolítica. Es que Siria está ubicada en el sitio donde se articula el Asia Menor con el Medio Oriente, con el Bajo Cáucaso, con Europa Occidental, con el Mar Mediterráneo, con el norte de África, con Israel, y prácticamente es un punto de acercamiento hacia Irán, Irak, al problema de los kurdos. O sea, la ubicación geoestratégica de Siria es bendecida por Dios, pero muy mal gobernada por los hombres. Entonces, se desató la rebelión en Siria y este señor Bachar al-Assad, que ya lo explicamos, era el médico hijo del dictador, con su señora se convirtieron en un par de criminales de la peor laya y ordenaron cosas atroces. Por ejemplo, las manifestaciones cada día eran más fuertes, las barricadas, la gente enfrentándose a la policía y al ejército. Entonces este señor dio orden fue de disparar munición de guerra contra todo el que se rebotara. Y los pueblos, cuando los maltratan de esa manera, en lugar de doblegarse, pues inmediatamente reaccionan con más fuerza. Entonces ya no tuvo el menor escrúpulo en ordenar que cargaran barriles de esos que conocemos de vino, de cerveza, con pólvora o con dinamita, y los helicópteros venían y los arrojaban sobre los barrios, sobre las comunidades, inclusive sobre las mezquitas, donde estaba la gente rezando para que sintieran el poder del Estado. Pero como todas las guerras civiles y las guerras en general traen unos fenómenos increíbles, unos años antes de esa rebelión en Siria de la que estamos hablando, ocurrió el ingreso militar o la invasión de Estados Unidos a Irak. Ya lo hemos explicado aquí varias veces, ese ingreso de Estados Unidos a Irak generó el nacimiento de un grupo terrorista que se escindió de Al Qaeda, que es la ISIS, que se bautizó el mismo como ISIL, que significa Estado Islámico, Islamic State, del lejano Oriente. Eso es lo que ese es el propio nombre que ellos le dieron. Sin embargo, pues se conoce más al hacer la traducción y la acomodación al español y al inglés como ISIS, el Estado Islámico. Ese grupo aprovechó que la guerra estaba en Siria, en particular por una razón, porque Bachar al-Assad no era sunita, sino era un alawita cercano a los chiitas. Entonces, qué maravilla para los rebeldes de Estado Islámico ocupar la región más geoestratégica que hay en la parte oriental del norte de África y pleno corazón del Medio Oriente, que es la antigua Mesopotamia, por donde corren los dos ríos famosísimos, el Tigris y el Éufrates. Y eso se llama Mesopotamia porque en geografía una Mesopotamia es el valle formado por dos ríos. Esa es la explicación. Entonces, ISIS comenzó a crecer y se convirtió en un grupo terrorista, el peor grupo terrorista que ha existido en la historia. Las FARC serían los únicos que los igualan, o el ELN de Colombia. Pero si Al Qaeda había sido malo, re malo, nomás comenzando por el atentado a las Torres Gemelas, ISIS era supremamente peor. Eh, lo que pasa es que se nos olvida por tanta cosa que pasa. Recordamos todavía cuando ISIS llevaba a cristianos, a chiitas y a sunitas que no eran extremistas y los uniformaban todos y los llevaban a la orilla del mar o de un río y los colocaban arrodillados a todos y luego venía un tipo disparándoles en la nuca uno por uno y se veían los videos como caían y los distribuían por el mundo diciendo lo que había. También recordamos, por ejemplo, que Jordania, que es un país vecino de ellos y que no está de acuerdo con los sunitas extremistas porque lo maneja un rey, es rey en Jordania.
eh, ordenó bombardear unos campamentos de terroristas de ISIS que estaban cerquita a su frontera. Los bandidos derribaron la aeronave y capturaron vivo al piloto. Lo metieron en una cárcel pública que hicieron en un pueblo que ya controlaban y ante los ojos del mundo, incluido Estados Unidos, le rociaron gasolina a esa jaula y le prendieron candela y el video quedó grabando toda la crueldad y la tragedia que vivía ese hombre encerrado en esa jaula, cómo se revolcaba ante el fuego. Y eso lo vendían como una forma de reclutar y de hacer el poder. Y de remate, pues se extendieron con unas células en el mundo y fueron muchísimos los jóvenes de Europa y de Estados Unidos que engañados, especialmente niñas de 14, 15 años, 16 años, que se volaban de su casa y terminaban metidas allá, casadas con esos terroristas. Esos terroristas las cogieron como mercancía y las vendían. Entonces, cada vez que moría un terrorista, el jefe de la cuadrilla la vendía a otro terrorista que quería quedarse con ella. Total que muchas de esas mujeres quedaron con 4 o 5 hijos, todos musulmanes y metidas dentro de un esquema tenaz. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue capturar a esos bandidos que podía y abrir una cárcel controlada por los kurdos. Ya vamos a ver el problema de los kurdos y vamos a entender por qué. Y Bachar al-Assad se dedicó a depredar todo lo que encontraba y todo lo que se oponía a él. Entre los grupos, para ya hacer el engarce, después de esta breve introducción, entre los grupos sunitas de Al Qaeda que combatían contra Estados Unidos, que tenía tropas allá, contra los kurdos, porque eran los aliados de Estados Unidos, y desde luego con todo contra el gobierno de Bachar al-Assad. Eh, Estos tipos tenían entre sus jefes a uno que era muy conocido y que era el más sanguinario de todos, pero también era como el que mejor hablaba. Pues después de tantas idas y venidas, de tantas rebeldías y de tanta violencia que hubo en ese país durante 15 años prácticamente, 14 años, se cayó el gobierno y este bandido que había sido de Al Qaeda entró triunfante a las calles de Damasco y se proclamó nuevo presidente. Obviamente no iba a entrar con su discurso anti Estados Unidos ni ante Europa. Entonces comenzó con un discurso atenuante y el señor Trump le dio una visa por 6 meses para que lo visitara y fue recibido como presidente por el mandatario estadounidense. Quiere decir que el señor Trump ha recibido a 2 terroristas en la Casa Blanca, al de Siria y al de Colombia. Así que no somos los únicos ni los primeros. Primero fue el terrorista sirio, después fue el nuestro. Bueno. Hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses ya, el canal francés, France 24 de televisión, hizo un documental y un resumen estratégico de quién es Ahmed al-Sharaa, o sea, este sujeto que vemos aquí con corbata. Este es el terrorista que hacía lo mismo que hacía Osama Bin Laden, que hasta se parece físicamente a él, que andaba con esos trapos puestos en la cabeza, que rezaba 5 veces al día el Corán, luego salía a matar sin compasión, y hacía parte de la mentalidad de Al Qaeda, y que combatía al mismo tiempo y por parejo contra Bashar al-Assad, contra Estados Unidos y contra los kurdos. Ahí recordemos que le surge otro fenómeno al problema, y es que en 2014 el señor Putin, para poder recuperar la base de Tartus, que es una base naval que tuvo, gracias al papá de Bashar al-Assad, entonces le prestó aviones y tropas y bandidos de Wagner a Bashar al-Assad. Y este sí llegaron los rusos fue a depredar con lo que fuera. Entonces cualquier persona que no estuviera de acuerdo con Bashar al-Assad era bombardeada. Por mayor razón, este tipo, el tal
Ahmed al-Sharaa pues estaba en la mira de Rusia porque era un enemigo de Bashar al-Assad y además era sunita cercano a los terroristas islámicos que le han colocado bombas y matado gente en Rusia. Entonces Rusia lo combatió muy fuertemente, pero ya vamos a ver que después termina abrazado con Putin, que fue quien recibió a su principal enemigo, que era Bashar al-Assad cuando le cayó el gobierno. Recordemos que Bashar al-Assad se cae en diciembre del 24, huye y lo recibe en Moscú Putin con honores y lo tiene viviendo en una de esas dachas, de esas villas estrambóticas y esplendorosas que vienen desde la época comunista, que mientras el pueblo está bien sufrido, los jefes del Partido Comunista vivían a cuerpo de rey. Ahora lo utiliza la burguesía, nueva burguesía rusa, encabezada por Putin, utiliza todas esas dachas, y en una de ellas vive Bachar al-Assad con todos los maletines y cajas y maletas que llevó llenas de dólares de lo que robó en Siria. Entonces, este sujeto tiene una transición que todavía no es creíble. La guerra civil duró 13, 14 años. Este bandido participó en los 13 o 14 años. Es como decir el mono joven que hubiera tomado el poder, es más o menos la misma reflexión. Pero finalmente el 8 de diciembre del 24, contra todo pronóstico, inclusive contra la incredulidad de algunos miembros de la CIA que enviaban información a Washington, cayó el gobierno de Bashar al-Assad y este sujeto entró a la gran mezquita de los Omeyas. Recordemos que los Omeyas es una de las grandes familias y poderes y tribus que hubo en el Medio Oriente y que tuvo mucha influencia en la actual Siria. Entonces, este bandido inmediatamente se tomó el poder, no solo que no habló mal de Estados Unidos y de Europa, sino que le prohibió a sus cuadrillas y salió con una perla, que él ya no era yihadista. Y eso es como si hoy en día Timochenko nos dijera que él no es comunista. ¿Quién le puede creer eso? A Timochenko o a la concubina de Tiro Fijo o a Pastora Lapi, a la abortista Victoria Sardino. ¿Quién les va a creer que ellos se volvieron buenas personas y que ahora están del lado decente del país? Nadie. Pero comenzó el juego y esa mesura que ha tenido el tipo, porque además se nota que es muy audaz, que es muy calculador, que no es amigo de ser figurón, sino que maneja siempre un bajo perfil, aunque todo el mundo lo conoce y ya sabe quién es él, el nuevo mandatario de Siria. Entonces propuso que su gobierno civil va a durar 1 año, 2 años, y antes de completar el año, legitimó su validez del gobierno civil es en elecciones de parlamento. Pues obviamente los parlamentarios que eligieron fue gente de ellos y alguno que otro por ahí medio contrario, pero los tiene tramados porque este es más audaz. Bashar al-Assad tenía un servicio de espionaje impresionante y no era sino que una persona en una familia dijera que Bashar al-Assad es un asesino y a las pocas horas, a los pocos días, esa persona era capturada y encerrada en unas mazmorras terribles cuando no era de una vez ahorcada o que la fusilaban en público. Este bandido tiene la misma red de inteligencia porque él es bandido y la formación de él es en Al-Qaeda de criminal, pero ha sido más hábil porque él mismo ha sacado, ha promovido una ley que dice que hay libertad de partidos políticos y le dice a los bandidos que lo siguen que no hagan nada contra quien hable mal de él. Entonces el tipo sabe y la gente ya de manera increíble en Siria, después de 70 años de dictadura de los Al-Assad, la gente en Siria puede sentarse en un café, hablar de política y hablan abiertamente y por ahí pasan los soldados y pasan los que... y no les dicen absolutamente nada. De eso tan bueno no dan todos los días. Pero el tipo ha manejado esa situación. Y los mismos sirios dicen que están felices porque por primera vez en 7 décadas pueden cuestionar a su gobierno. Aquí lo vemos cuando era terrorista de Al-Qaeda. Es que tiene hasta la misma perfil o hasta el mismo fenotipo de Osama Bin Laden. Miren, verá que solo le falta que se ponga un poquitico más larga el turbante ese, o de color como lo usaba Osama Bin Laden, y tiene hasta los mismos gestos, el mismo estilo. Es que hasta corporalmente se parecen, por la estatura y todo. Entonces,
En diversos medios internacionales se ha hecho el análisis de la transformación que tiene de terrorista, como lo vemos aquí, a jefe de Estado. Y aquí esta foto es icónica porque durante más de 67 años no había habido nunca la presencia de un presidente sirio en la, o, en la ONU. Y este señor llegó allá y fuera de eso tuvo la validación subsiguiente de recibir una invitación personal de Donald Trump para ir a la Casa Blanca a escuchar el compromiso de que va a combatir contra el terrorismo, contra el narcotráfico de las anfetaminas y que se va a convertir en un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos en la zona. En apariencia, este sujeto no se ha referido de forma virulenta contra Israel, como lo hacía Bachar al-Assad o el Papá, pero tampoco se ha manifestado en forma amistosa. Porque, por ejemplo, una vez cayó el régimen, pues el régimen tenía muchos depósitos de armas, de municiones, cohetes, tanques, y Israel no se paró en palitos, sino que en paralelo a que este bandido entraba y tomaba el poder en Damasco, Israel terminaba de bombardear los cuarteles que han abandonado a las carreras las fuerzas sirias. Entonces les destruyó tanques, camiones, cañones, depósitos de municiones, depósitos de armas. Eso lo hizo Israel varios días después de la caída de Bashar al-Assad. Eh, y la situación se puso un poco candente, pero este no se iba a poner a pelear con Israel porque sabía que Israel sí era capaz de venir y sacarlo del poder. Entonces se hizo el Pascual, el que no sabía nada, calladito, siguió ahí. Pero más adelante hay una etnia que aquí lo estudiamos ya en otro programa, que es la etnia drusa, que se ubica al sur de Siria y obviamente norte de Israel. Y esa etnia ha sido muy leal con Israel. Los drusos israelíes prestan servicio y tienen ciudadanía israelí, tienen derecho a estar en el parlamento, pero ellos no cambian su religión drusa o sus costumbres drusas. Es una especie de combinación, como llaman ellos, sincrética, de varias religiones para interpretar la forma espiritual y, y algunos son musulmanes, pero no radicales. Entonces han tenido esa connivencia especial, pero como al otro lado de la frontera, en los altos del Golán, con Siria, tienen muchas familias, entonces Israel les ha concedido permisos para que pasen, para que vengan, y tiene una red de inteligencia y espionaje muy grande dentro de Siria, manejada desde la comunidad drusa del sur de Siria y de otras partes del país. Entonces este personaje, Bachar, este personaje, perdón, Ahmed al-Charah, decidió ir y quitar ese problema de encima porque él sabe que los agentes de inteligencia grandes, o muchos, mejor, están dentro de la comunidad drusa y ordenó hacer una especie étnica primero contra algunos remanentes de la alawitas que quieren que Bashar al-Assad regrese y que lo detestan a este por ser sunita y haber sido terrorista. Entonces fue y hizo una limpieza allá y no pasó nada. Ni Estados Unidos actuó, ni actuó Israel, ni actuó Europa. Entonces creyó que tenía la carta abierta y fue a actuar contra los drusos. De inmediato tuvo una retaliación violenta de Israel y el ejército de Israel metió tropas hasta la zona drusa. No le paró cuento al asunto y le advirtió, usted toca a un solo druso y se mueren todos los musulmanes que estén aquí y usted también. Entonces se echó de para atrás y mantuvo la cordura y ahí fue cuando el señor Trump lo invitó a la Casa Blanca. Eh, en otro informe que se publica en el periódico La Nación de Argentina, también se comienza a evolucionar cómo este sujeto se ha ido asimilando a la cultura occidental por interés. Y entonces comienzan por recordar la famosa frase de Sir Winston Churchill, que decía que en política internacional, en especial los países que tienen poderío, nunca tendrán amigos,
sino intereses, de lado y lado, ¿no? Y no se equivocaba. Eso es como el rico del pueblo. Al rico del pueblo lo buscan los más pobres para que les ayude con mil cosas y los más ricos para que les financie la campaña y los haga parte de su séquito. Así pasa con las grandes potencias. Los países pequeños las buscan para que les dé seguridad, desarrollo, tecnología, transferencia de cultura, facilidades, etcétera. Y las potencias grandes buscan sacar las mejores ventajas tecnológicas y científicas para su propio beneficio. Entonces, recuerdan en ese periódico que este señor, sorpresivamente, en menos de un año, pasó de ser un terrorista de Al-Qaeda buscado por Estados Unidos, buscado por Europa, a convertirse en un hombre que llegó como un líder mundial o como un líder de uno de los países del mundo a la cumbre de presidentes. Cualquiera diría, bueno, pero si ya estaban Lula y Petro, pues estaba en su salsa. Sí, claro, pero es que la diferencia es que a este par de sujetos, Lula y Petro, los eligieron. Este fue un terrorista que derrocó el poder y que practicó eh, o militó en Al Qaeda. Ese es el peso de la cosa. Más que en Nueva York están los edificios o los restos de los edificios de las Twin Towers que derribaron los terroristas de Al Qaeda, grupo en el que él militaba. Entonces le dan un título interesante porque dicen que de veterano del yihadismo internacional pasó a ser un presidente de transición, porque ha manejado muy hábilmente, y eso hay que reconocérselo, ya que al adversario, para poderlo examinar realmente como es, hay que buscarle las habilidades y los defectos, no solamente los defectos, que es lo que nos fascina en estos lares del planeta. Hay que ver que el tipo sí es hábil, que tiene su porte y su elegancia para vestirse, que después de andar muchos años vestido como un bandido, ahora se viste como un estadista, con traje y corbata muy elegante, y además su fisonomía le ayuda para mantener una apariencia de líder estadista. Pero lo que más rápido asombra es la forma como se fue reuniendo con muchas personas poderosas de quienes se presumiría que jamás tendría un trato. Y aquí vemos al señor Trump dándole la mano en la propia oficina oval de la Casa Blanca, donde están las, el símbolo del poder del mundo o en el mundo. Eh, y se comienza ya a hablar, obviamente, de lo bueno, lo malo y lo feo de este sujeto y los retos que tiene. Porque una cosa es que se haya tomado el poder y otra cosa es que tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, que esa visa que le dio Estados Unidos se la dio por 180 días. A Petro se la dio por 5. A este se la dio por 180 días. Y es renovable de acuerdo a cómo sea su conducta frente a Estados Unidos, que fue más o menos lo que le dijeron a Petro. Por ahora viene con 5 días, puede estar 5 días en el país, no le puede quedar más porque entonces le echamos mano por indocumentado. Entonces devuélvase más bien y procure mantener la boquita cerrada. Este sujeto es más hábil porque él sabe que todos los problemas que tiene en Siria no se los van a arreglar los musulmanes, ya que cada musulmán llegará con una agenda de querer meter su religión de por medio y él, que es un extremista terrorista formado en el extremismo islámico, no va a ser tan tonto en meterse así para que llegue a Estados Unidos y lo saque. Entonces sabe más bien que tiene que agacharse ante Estados Unidos, dejar que Estados Unidos invierta y vaya mejorando, porque la crisis económica, como la vamos a ver, ya es muy difícil. Como no tiene relaciones comerciales ni bancarias, porque todos se lo fueron cerrando mientras Bachar al-Assad mataba gente, y no se lo han cambiado porque todavía hay mucha desconfianza de él. Entonces, el hecho de que le den una visa apenas por 180 días, que no es reconocimiento como mandatario de Estado, sino recibiéndolo como el que está encargado de ese despelote que hay allá, a ver qué nos viene a contar y en qué se viene a comprometer. Es más o menos la síntesis de la reunión, pero es valiosísima porque es con el presidente, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, tiene ese problema que esos 180 días de visa no le dan ninguna
fortaleza, y la banca, especialmente la europea, que históricamente tuvo mucha incidencia en la vida social, política y económica de Siria, pues no le va a poder invertir allá. Y resulta que la devaluación que se tuvo durante la época de Bashar al-Assad fue muy grande, que hay sirios en el exterior que tienen familia que está muy difícil, de situación muy difícil, y no les pueden enviar el dinero directamente. Entonces tienen que enviarlo a Turquía en la frontera para que alguien en Turquía lo cobre. Obviamente les cobra una comisión por eso, si no es que se lo roba, y las familias que tienen que buscar la forma de ir hasta la frontera a buscarlo. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene. Por su parte, la inteligencia de Israel está con los ojos más que abiertos. El hecho de que haya subido nada menos que un seguidor de Osama Bin Laden al poder en Siria, pues no es ninguna buena noticia para Tel Aviv, ¿no? Antes, al contrario, es una amenaza contra su existencia, es una amenaza existencial para Israel que es este personaje ahí. Entonces Israel va con muchos pies de plomo para poderle abrir cualquier campo a que se desarrolle, ya que Israel sí tiene la posibilidad de darle muchos cursos a la gente, de formarlos en agricultura y de insertar obviamente sus redes de inteligencia, pero el señor Netanyahu es muy hábil en eso y está haciendo las cosas paso a paso. De otra parte, eso podría comenzar a mejorar la economía de ellos si volvieran a tener entrada los productos turcos y chinos que entraban cuando estaba Bashar al-Assad y cuando la situación era eh, más fácil para estos países. Pero estando él y con la mira de Estados Unidos y la amenaza de Estados Unidos de que el que negocie con ellos de una vez tiene sanciones, y Trump no se pone con aranceles del 10% ni el 15%, ese va de una vez del 50 y el 80%. A China llegó a ponerle hasta el 137% de aranceles. Y como saben que dice que va a tomar la medida y la toma, pues Turquía, que también es otro país que lo hemos estudiado aquí varias veces, el señor Erdogan, que juega varias bandas, no se van a meter. Y China tampoco va a ponerse a buscar problemas donde no los hay. Entonces, ese es otro problema que tiene. El abastecimiento no es de la mejor calidad y es muy limitado hasta que no tenga el guiño de la Casa Blanca. Eh, Mejorar la vida, quizás esta imagen de este señor que está ahí mirando lo que fue su vivienda completamente destruida y aterrorizado lo que pasó, podría resumir lo que pasa allá. Si ustedes buscan en internet fotos de cómo quedó Siria después de la guerra civil, eso es terrible. Ciudades completamente demolidas, niños en la calle, hambre, gente pidiendo limosna, no hay empleo, no hay ingresos y el manejo o la economía muy caída, porque se calcula que en el 2025 apenas manejaron eh, 2.000 millones de dólares en todo el año y en todo el país, de lo que se pudo controlar por el Estado. Y pues como el Estado hasta ahora está tomado por ellos, pues tienen muchas complicaciones porque los que conocen realmente del manejo de la hacienda pública y la organización de las finanzas, etcétera, pues son los antiguos funcionarios de Bashar al-Assad. Entonces, no los pueden echar a todos, pero tampoco los pueden tener a todos por razones técnicas de presupuesto y por razones religiosas y de odios. Entonces han venido haciendo como una disminución gradual, pero también entienden ellos que cada persona que se quede sin empleo es un problema más para el Estado. Por eso cuando escuchamos a tanto politiquero de este lado que dice que va a reducir el tamaño del Estado, pues tiene que tener un plan alterno, porque esa gente no se puede quedar a la deriva y aguantando hambre, sino generar un problema grande y hacer que muchos se unan para complicarle más la vida al gobierno. Todos estos saben eso y más que hay la posibilidad de que como son contrarios políticos, ideológicos, alagüitas, pues pueden organizar nuevamente guerras de guerrillas y él lo que quiere es que no se le mire a Siria como el Afganistán del Medio Oriente, ya que Afganistán subieron estos bandidos los talibán y lo único que han hecho es oprimir a todo el mundo y tienen ese país sumido en la miseria como lo veíamos hace unas cuantas sesiones aquí.
Entonces aquí la diferencia es que él no quiere convertirse en eso. Vuelo de pájaro, grosso modo, visión de planta, el Banco Mundial calcula que para hacer un proceso de reconstrucción civil, o sea, de edificaciones y de vías y de puentes y todo lo que se dañó, hay que invertir la bicoca de 216.000 millones de dólares. Hablando en cifras americanas, son 216 billones de dólares. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues puede que el Banco Mundial le pueda hacer el préstamo. Ah, bueno, listo, se lo hacemos. Primero, ¿quién maneja ese dinero? En un país que esté en manos de delincuentes y que está saliendo de otros delincuentes. Muy difícil. Segundo, supongamos que los delincuentes se volvieran transparentes y no robaran, lo cual es muy difícil de creer. Pero bueno, milagros trae la vida a veces. ¿Qué garantía tiene el Banco Mundial que no por robo, sino por mal manejo, por desconocimiento, no hagan las inversiones como es y después no tengan esa infraestructura montada para devolverle todo ese dinero al Banco Mundial? Entonces, ¿el Banco Mundial qué hace? Va a tomarse a Siria en, en un comodato o en una prenda de garantía hasta que pague, eso no lo puede hacer. Entonces el Banco Mundial tiene un riesgo grande ahí y muchas más cosas. Eh, Resulta que este bandido era de Al Qaeda y los de Al Qaeda terminaron peleando con ISIS, no por ideología, sino igual que todos los grupos delincuentes, por control de zonas, reclutamiento, etcétera. Incluida Al Qaeda llegó a decir que era que no estaba de acuerdo por la barbarie que cometía ISIS y cuál era el comportamiento de Al Qaeda él mismo. Entonces es como si Timochenko dijera ahorita que él no está de acuerdo con la LLN porque hace terrorismo, es la misma cosa. Entonces, forzado por Estados Unidos y particularmente después de la visita, este señor ha tenido que combatir en el oriente de Siria todos los remanentes que había de ISIS o que hay, lo cual ya le genera otro problema porque de paso tiene que combatir contra los que quedan de Al Qaeda. Pero resulta que su base militar, su ejército, sus tropas, las que lo ayudaron a llegar al poder, todos son, o casi todos, no puedo decir todos, pero casi todos son formados en Al Qaeda y tienen esa mentalidad musulmana extremista que la han tenido ahí quieta, porque él sabe que donde exteriorice ese credo, pues inmediatamente le viene el mundo encima. Francia y otros países de Europa tienen mucho interés en que se combata a ISIS en el oriente, pero como no le han visto tampoco ni la capacidad, ni creen en la lealtad de los eh, ahora ejército, que antes eran delincuentes, de Siria, pues ahí hay un punto grande, hay un escollo difícil de superar. Eh, en el viaje que hizo a Estados Unidos y en los viajes que han hecho otros delegados de él para reunirse con funcionarios estadounidenses, tanto en Europa como en el África, como en el Medio Oriente, como en el propio Estados Unidos, han acordado que ellos van a intercambiar información. Y, y todos sabemos que los estadounidenses saben calcular todos los riesgos. Les han soltado informaciones, bueno, aquí hay esto, vayan, actúen. Y hasta el momento han actuado porque saben que los tienen controlados con satélites e inteligencia artificial. Pero eso es un punto que está por definirse todavía. Entre tanto, la gente, como la mayoría no era sunita en, en Siria, inclusive hay cristianos, hay maronitas, y también hay drusos que ya sabemos que tienen otras convicciones, y hay kurdos, que no todos los kurdos son musulmanes, ni mucho menos yihadistas. Entonces él tiene la tarea de reconstruir el país y anda vendiendo la idea es de articular todas esas fuerzas. Su plan a largo plazo, dijéramos que es una carta escondida que tiene debajo de la manga, pero es una estratega. Bueno, viene el problema con los kurdos, que ya lo veremos ahorita en el mapa para entenderlo más, porque es que resulta que Bashar al-Assad cometió muchas eh, masacres contra los kurdos, pero los de estos yihadistas fueron peores, porque por ejemplo, la única razón por la que el señor Barack Obama
dejó su bobería y su comportamiento temblereque frente a los yihadistas de ISIS fue porque viajaron una comisión de eh, kurdos ubicados al oriente de Siria y le contaron que estaban entre dos fuegos y que lo estaban depredando y le llevaron videos y fotos escabrosas de lo que ocurría, que cuando no era que llegaban las fuerzas de Bashar al-Assad, o sea, los alawitas, y los masacraban, entonces se aparecían los bandidos de ISIS y Al-Qaeda y era un festival. Inclusive se metieron a una aldea y se robaron 214 niñas y las llevaron todas para convertirlas de esclavas sexuales de los yihadistas. Entonces los kurdos iniciaron por su cuenta, pero ya con el apoyo de Estados Unidos, que fue cuando Barack Obama decidió a que él bombardeaba con los aviones y los kurdos actuaban con sus fuerzas militares que tienen, decidieron actuar obviamente contra los yihadistas. Y este personaje hacía parte de esos yihadistas, aunque era de Al Qaeda, pero es que Al Qaeda y ISIS actuaban por pareja allá contra los kurdos. Entonces, Estados Unidos ahora, por medio del señor Trump, ha hecho una especie de acuerdo en el cual se supone que ya las cosas van a mejorar y que los kurdos inclusive renuncian a la ambición de formarse como un país y aceptan la autoridad siria, inclusive las cárceles que estaban controlando los kurdos, donde había muchos personajes de ISIS que no los quisieron traer a Estados Unidos para no tener el problema de la cárcel de Guantánamo y las cosas. Los dejaron allá y los kurdos los estaban cuidando, pero con este acuerdo tuvieron que pasar las cárceles para un territorio kurdo también, pero en Siria y controlada por kurdos, obviamente, pero esos bandidos siguen pagando. Allá hay un fenómeno escabroso, es que las guerras tienen cosas muy terribles. Entre esas mujeres presas están hijas o muchachas que se fueron hace 15 años, 12 años, 13 años para allá, que eran unas niñas de 14, 15, 16 años. Hoy en día pues son mujeres de 25, 26, 30 años y tienen un ramillete de hijos formados en esa mentalidad de la que les metieron y han estado encarcelados con ellas todo ese tiempo en poder de los kurdos. Son cosas que el mundo por aquí, por estar pensando en Petro y en Uribe, ni se entera. Y esas mujeres pues están completamente indoctrinadas y a sus hijos los han formado desde niños. Primero por temor a que las maten los yihadistas el día que las saquen de la cárcel por haber traicionado la fe. Y segundo porque no tienen otra forma de criarlos. Entonces los niños no han conocido la libertad y ya hay niños de 8 10 años de edad, niñas que están completamente radicalizadas ahí en las cárceles. Eso es increíble. Entonces los kurdos dicen que no confían mucho en que, por ejemplo, si los yihadistas de este señor que está en el poder en Siria recibirían esas cárceles y a esos detenidos, pues lo que van a hacer es soltarlos. ¿Y esos para dónde van? A volver a armar el problema y atacar a los kurdos que se van a vengar por haberlos tenido en las cárceles tanto tiempo y por haberles impedido el crecimiento del Estado Islámico en la Mesopotamia. Por lo tanto, ustedes pueden deducir, son problemas complejísimos de los que anda el mundo y son los que todos los días estudiamos aquí para que nos demos cuenta las dificultades que hay hoy, siglo XXI, para gobernar. Entonces, sí, los kurdos lo que quieren es un federalismo, pero el otro señor lo que quiere es un Estado centralizado y autoritario, y aquí mando yo y, y nadie más. Repetimos, ha permitido que en las cafés y las calles de Damasco se critique a él, inclusive que pinten letreros, que pongan cosas, que la gente, por ejemplo, tenga grupos de Facebook que ya no son en teoría intervenidos por el Estado, como decía Bachar al-Assad, sino que la gente esté ahí, que digan lo que quieran. Y hasta el momento, ya más o menos 7 meses que lleva eso de vigencia, están felices porque no se ha metido con ellos y los ha dejado criticar al gobierno, pero del dicho al hecho hay un trecho grande. Ahora miremos algunos aspectos interesantes ya más geopolíticos. Entonces, ustedes ven ese mapa de Siria que tiene varios colores y cada color significa algo de valor. Comencemos por el sur, occidente, unos achurados azules claro y oscuro.
significa que esto es lo que se conoce como los Altos del Golán, que fueron ocupados por Israel en la guerra del 67 para garantizar su seguridad estratégica en profundidad. Todo esto rojo es lo que están controlando ya plenamente las fuerzas eh, gubernamentales, o sea, las fuerzas del que se tomó el poder. Pero, como vemos, dentro de ese territorio hay varias zonas que todavía están ocupadas por yihadistas de ISIS. Al oriente vemos, aunque ya se replegaron por orden de Estados Unidos, toda la zona que ha sido históricamente controlada en las últimas décadas por los kurdos, porque es que esta zona se llama Kurdistán. Lo que pasa es que en la repartición arbitraria que hicieron del mundo quedó en poder de los sirios. Y esta, aquí, lo que está en un azul, en un verde mejor, clarito, al norte y al sur, está controlado por fuerzas rebeldes, o sea, gente que son seguidores de Bashar al-Assad y que no aceptan que los estén gobernando los sunitas, y menos de este sujeto. Aquí vemos una zona un poco más oscura, que es una zona desmilitarizada por acuerdos internacionales, en la cual ni los alawitas se meten con las fuerzas sirias actuales, ni ellas se meten con los alawitas. Entonces es una figura ahí rara en un pedazo. Y aquí vemos en este color que es como un azul marino, tirando a verde, que allí hay asentadas unas fuerzas que son extranjeras, y es el ejército turco, porque Turquía ha querido robarse este pedazo de territorio. O sea, el señor Bashar al-Assad era muy bien recibido por el señor Erdogan en Turquía, no porque ni comulgaran la misma religión, porque Erdogan es sunita y este señor al-Assad era chiita. No porque tuvieran ningún interés en común, es porque Turquía quiere esta zona norte porque parece que hay muchos recursos naturales. O si no, no le interesaría tampoco. Y para aumentar, porque el señor Erdogan piensa igual que Putin, él piensa que algún día Turquía debe volver a ser el imperio turco. Entonces, a lo largo de todas estas zonas, como vemos, además de la forma del control militar que todavía existe de diferentes fuerzas, o sea, Siria no tiene controlado el país militarmente, está lleno de tribus y de etnias y eso le aumenta los problemas y las dificultades. Lo segundo es que la estabilización inmediata la hizo en 72 horas dando garantías de algunos servicios básicos y de una seguridad en teoría, pero se ganó unos elogios porque ordenó que sacaran de la cárcel a todos los presos y los soltaran, sin, inclusive algunos sin ninguna revisión de los procesos jurídicos, sino como una muestra de humanitaria del nuevo régimen. Pero sin embargo, estas imágenes como las que vemos ahí, cuando Bashar al-Assad bombardeaba a su propio pueblo, la gente corriendo con bebés de brazos, con lo poco que tenían para salir de los sitios ya completamente destruidos, pues están metidas en el ADN. Y como estos sujetos también hacían parte de esa guerra, pues los odios no es que se van a curar de la noche a la mañana y que a partir de hoy todos somos amigos y no hay aquí no hay problema, aquí no hay pelea, eso no es cierto. Eh, Sin embargo, con la amnistía que él eh, le dio a la gente, pues podría repetirse lo que pasó en Irak, que se le dio la amnistía a todos los que eran enemigos de Bashar al-Assad, perdón, de Saddam Hussein, y luego esos terminaron metidos en el Estado Islámico y en Al-Qaeda. Por lo tanto, no es una solución que se crea que ya es definitiva y que es la buena. En cuanto, pero sin embargo se le mira como un acierto, ¿no? Como que ha tenido algo de humanidad y algo de visión del país, pero se le mira que en ningún momento ha hablado de un gobierno democrático, de participación real, ni ha dado espacios, sino que todo lo dice él y así se hace, y los demás tienen que hacerlo porque lo dije yo, y yo estoy en el poder.
Eso con el tiempo va a ser metástasis, porque cada región tiene sus puntos de vista. Y en especial cristianos y drusos no confían mucho en que el gobierno de este caballero va a ser lo mejor para ellos. Ya al mirar aquí el problema de Kurdistán, ese problema sí no lo arregla nadie. Solamente un bocón como Juan Manuel Santos dijo que él podía arreglar ese problema. El Kurdistán, como ya hemos visto, lo que significa la terminación tan en esos idiomas de esa zona, o an, porque Azerbaiyán e Irán también significa país de. Y este es el país de los kurdos. ¿Y qué significa el país de los kurdos? Los kurdos son una etnia. Y ellos históricamente ocuparon todo el oriente de Turquía, el nororiente de la actual Siria, todo el nororiente y norte de Irak y todo el occidente de la parte noroccidental de Irán. O sea, inclusive en Armenia hay unos poquitos, no tantos, pero hay. Entonces los kurdos están allí cuando se hizo la repartición de la guerra mundial con lápiz y con líneas rectas, y como lo hicieron allá los dueños del mundo, desconocieron el Kurdistán porque adujeron que durante la época del Imperio Turco el Kurdistán había perdido su naturaleza como Estado. Y como en estos países, Irak, Irán particularmente, había petróleo, y como no querían echarse encima a Turquía, porque Turquía de todas maneras seguía siendo un país, a pesar de que fue derrotado en la guerra, era un país que tiene potencialidades, tiene historia, tiene alguna fuerza en la zona, tecnología, y se han desarrollado, no se han quedado tanto. Entonces les permitieron que Turquía gobernara el Kurdistán, pero estos kurdos han formado toda la vida una guerrilla que llama la Peshmerga y no se han dejado someter. Hace poco firmaron un tratado de paz en el gobierno Biden con, con Erdogan y supuestamente se desmovilizaron. Pero es que eso es mucho territorio, mucha riqueza, mucha historia. Y si ustedes bajan a Irak y aquí al norte de Siria, aquí hay mucho petróleo en esta zona. Entonces, en Irak, por lo menos, con ocasión de la guerra en la que tumbaron a Saddam Hussein, se les dio una autonomía. Entonces, en Turquía son vistos como terroristas y delincuentes. En Irak son autónomos. En Irán son enemigos del régimen y los persiguen y los matan. Y con todos los problemas que hemos visto que ha habido en Irán, los persiguen. Entonces los kurdos están en una sin salida y su único sueño es pelear en todas las guerras que haya por ahí en la zona a favor de Estados Unidos, hacia, a ver si algún día aparece alguien en la Casa Blanca que les dé reconocimiento. Probablemente Estados Unidos ha tenido las ganas de darle el reconocimiento. Pero al ver este mapa así de planta y de la carrera sin tanta profundidad estratégica y geopolítica, ustedes suponen que darle el reconocimiento a esta zona como Estado que afecta a cuatro países de una vez de entrada, y países que han sido belicosos toda la vida, pues se arma una guerra. Y una guerra en la que el único que puede intervenir es Estados Unidos para defender a esa gente. Entonces Estados Unidos sigue jugando de que yo soy amigo de este y del otro, busquemos la solución y no se metan con estos, pero a la final eso puede ser un tratamiento de cáncer con aspirinas porque algún día va a reventar. Entonces, lo de los kurdos, complejísimo, y solo necesito un bocón como Juan Manuel Santos para decir que Libia arreglaba eso en un momento. Ahora, respecto a Israel y el Líbano, entonces comenzamos por decir que, primero miremos el punto número 5, derechos humanos y relaciones con Occidente. Esta cárcel, muy conocida, se llamaba Said Naya, Said Naya, que tenía una forma de Y. Y cuando los rebeldes entraron triunfantes a Damasco, esta cárcel queda en los suburbios de Damasco, en las afueras, los guardas abandonaron todo y dejaron las celdas cerradas. Estos rebeldes se acercaron, tumbaron las rejas y abrieron las puertas y comenzaron a sacar gente y lo que encontramos fue aterrador. Prácticamente cadáveres vivientes, personas a las que les han arrancado los dientes a punta de tortura, las uñas, las manos. Lo dicho, unas cosas aterradoras se encontraron ahí. Entonces inmediatamente este señor aprovechó la oportunidad y salió y dijo que él defendía los derechos humanos y que él se va a encargar de llevar a la Corte Penal Internacional y a las Cortes de Siria
a todos estos sujetos para que paguen por lo que hicieron. Obviamente es politiquería y también en el fondo es venganza. Él no está pensando en la justicia, está pensando en la venganza, porque esos eran sus enemigos ideológicos y fueron los que lo golpearon tantos años a sus cuadrillas. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea, que son los principales eh, potenciales socios de reconstrucción, pues miran la cosa con cautela, como que vamos aquí paso a paso, no nos vamos a desaforar, sino démosle tiempo al tiempo y por eso Estados Unidos le dio la visa de 6 meses, pero eso no da pie para que se resuelva nada. En apariencia retiró los kurdos de la zona con sus tropas y acabó con las cárceles, pero eso tampoco resuelve nada todavía porque el problema sigue latente. Y le está exigiendo es que vaya y combata a los yihadistas. Entonces ahí encontramos la doctrina Trump en toda su dimensión. A mí no me importa lo que les pase a ustedes, a mí lo que me importa es que ustedes combatan el yihadismo. Y entonces, ¿hasta cuándo se sostiene eso? O hasta cuando Trump esté, o hasta cuando la misma situación se reviente por sí sola. Ahora, respecto a Israel, pues Israel ya lo hemos dicho, no quiere que ninguna zona de eh, Siria quede en manos de los yihadistas. Israel ha ido y ha hecho bombardeos en las zonas donde hay gente de ISIS, allá que vimos ahora en el mapa, y si tiene que hacer 50 bombardeos más los hace, o 100 o los que sean. Pero tampoco puede estar Israel en ese rol de estar atacando dentro del territorio sirio, porque ellos ya van cogiendo su propia identidad y entonces a nadie le gusta que vengan a bombardearle su propio país sin ni siquiera pedirle permiso, ¿no? Ese es otro problema que hay ahí. Y con el Líbano, pues también así como por primera vez en 70 años pueden hablar de política y pueden cuestionar al gobierno. Pero también queda que por primera vez en 50, 60 años, Siria no está metida en los problemas del convulso Líbano, que eso es otra historia. Entonces, ya se está mirando que el Líbano va a dejar de ser un hermanito menor, un satélite, un súbdito de Siria y que va a tomar su identidad. Y obviamente al tomar su identidad y posicionarse el Líbano mejor, y ojalá si Israel logra erradicar completamente a Hezbollah de allá y Estados Unidos le acaba todo ese apoyo que reciben de Irán, pues ya el Líbano no va a entrar tampoco a ser el súbdito de toda la vida de Siria, ni el que les enviaba gente a trabajar, ni que la obra de mano más barata, ni los productos agrícolas a precio de huevo, sino que les va a trabajar de estado a estado y las cosas cambian. Las mujeres en Siria ya han comenzado a reclamar por sus derechos, por sus voces, no les han dado participación, pero tampoco ha sido tan drástico como los talibán, ha sido más mesurado, sin embargo, como dice el adagio, todo está por verse. En cuanto al crimen, en la lucha contra el yihadismo, pues ya la vimos, el narcotráfico y el contrabando, aquí habíamos hablado en algún conversatorio ya hace un par de años, cómo Bashar al-Assad ha convertido a Siria en el epicentro de la fabricación de anfetaminas que inundan los mercados del Medio Oriente y los de Estados Unidos y Europa con drogas sintéticas y que pues eso se cayó el gobierno y se cayeron muchas de las fábricas, pero siguieron otras clandestinas y este señor dice que en teoría él los está combatiendo y está luchando a favor de los intereses occidentales en el campo. Y aquí viene una situación rarísima, ¿no? Recordemos que el señor Putin, cuando ordenó bombardear en Siria, este tipo era uno de los objetivos de él. Y que además este tipo derrocó a Bashar al-Assad, que era el amigo personal de Putin, y sin embargo Putin lo recibió en el Kremlin como a un jefe de Estado. Es donde vemos que en la política nacional e internacional la doble moral y la desvergüenza son la característica principal. Antes se mataban, ahora son amiguis. Otro que fue muy crítico con Bashar al-Assad y con los terroristas además, porque no puede venderle a su propio país que él es amigo de los sunitas extremistas, es el señor Macron. Pero ya hemos analizado varias veces aquí la personalidad de Macron y es un figurón de 7 suelas. Increíble aquí que aunque se sabe que en la monarquía saudita hay gente que apoya a los sunitas en el mundo rebeldes y que le dio mucho apoyo de dinero para que tumbara a Bashar al-Assad, tan tranquilamente el rey de Arabia Saudita lo reciba así como todo un héroe con honores militares, etcétera, a sabiendas de que él necesita como jefe de los sunitas
del Golfo tener buenas relaciones con Estados Unidos y Europa, y lo recibió así. Y aquí tenemos el más cínico de todos, que es el señor Erdogan, que le ayudó mucho en la guerra, lo apoyó con armas, con municiones, con entrenamiento, con medicinas, con hospitales para recibir terroristas heridos, hasta que ganaron la guerra. Y ahora es el amigo número uno, pero es porque él quiere quedarse con ese pedazo de zona que es territorio sirio y está ocupado por fuerzas turcas. Entonces, una de las cosas que dicen los kurdos es, bueno, Estados Unidos nos sugiere que desocupemos esta zona y que no haya fuerzas militares kurdas y que los kurdos que vivamos ahí seamos civiles dependientes de Siria. Entonces les contestan, sí, eso es lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Siria para que haya un solo país. Entonces los kurdos dan la siguiente respuesta. Y entonces, ¿por qué al norte de Siria sigue metido el ejército turco, sigue ocupando y no se van, si es que tampoco los turcos son dueños de Siria ni tienen por qué controlar ni imponer gobernante allá? Por lo que deducimos, los problemas están todavía tan latentes como el primer día. Bueno, y ahí sí llegamos a la parte interesante, que es la reflexión de ustedes. Entonces, mi coronel Fuentes, la pregunta está en el tablero y la respuesta, como siempre les pedimos, 2 minutos, no discurso paralelo, sino en este caso decimos dos enseñanzas del liderazgo estratégico que se apliquen en la geopolítica o que influyan en la geopolítica y que se deriven de la forma como este sujeto ha dirigido a su martirizado país durante un año, y hay que abonarle algo que si se sostuvo un año sin utilizar tanta fuerza como se preveía y tratando de hacer una aparente conciliación, pues debe tener unos rasgos de liderazgo especiales para el campo geopolítico, que es lo que queremos mirar, que nos sirva de enseñanza. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien, mi coronel? Sí, señor. Bueno, perfecto. Un saludo muy especial para la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón, para los cibernautas y todos los que nos acompañan en esta noche. Entonces le vamos a dar la palabra inicialmente a nuestro sociólogo, sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante, bienvenido. Y sargento mayor Sanders Landazuri, adelante, por favor. Bueno, entonces le damos la palabra a mi coronel César Saavedra. Adelante, mi coronel César. Gracias, Nicolás. Buenas noches para la sala. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo nosotros ahí es como la figura del camaleón que se va sencillamente adaptando y cambiando eh, su personalidad y cambiando de acuerdo a los intereses. Entonces yo creo que la primera enseñanza de este liderazgo estratégico para hacer en un año, con lo complicado que es y cómo recibió Siria, considero que es la capacidad de adaptarse a los cambios, o sea, dejar de ser el guerrillero que fue para convertirse en el jefe de Estado y convertirse en el líder de los destinos de Siria. Creo que esa es una enseñanza en la cual la gente tiene esa capacidad de adaptarse, quitarse el vestuario que traía antes de y cambiar a su nueva razón o su nueva personalidad que tiene. Para mí también la otra enseñanza geopolítica es que le ha dado prioridad a las relaciones diplomáticas con los países que les interesa y que sabe que son los que pueden ayudar a la reconstrucción de Siria. Francia, Rusia, Turquía, los Estados Unidos y seguramente otros estados que o no fueron mencionados o que los omito. Para mí esas son las enseñanzas que él ha hecho. Eh, Creo que es un cambio importante. Dejó su tono revolucionario y volvió a un tono de mediador, que eso es lo que nosotros lo vemos acá. Acá sigue nuestro presidente en el tono de guerrillero, no lo cambia, no supo adaptarse al nuevo orden, a la nueva geopolítica. Y yo creo que para mí esa es la enseñanza más importante que hemos visto de él en este año. Muchas gracias, mi coronel.
A usted, mi coronel, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Jairo Giraldo Delgado. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero que todo, pues considero que la primera enseñanza es que es el mundo al revés. El mundo al revés de derrocar a un gobierno eh, como el que estaba dirigiendo el médico y empezar a hacer cosas de verdad importantes y que ha cambiado Siria en muchos aspectos. Este hombre, a pesar de ser lo que era, creo que da un ejemplo para el caso de Colombia, que a pesar de el colombiano llevar casi 30 años en la vida política, sigue siendo lo que fue. No se ha desmovilizado nunca y sigue siendo simplemente del M-19. Creo que los cambios que ha hecho, no solamente en política exterior, en relaciones, sino en derechos humanos, es importante. Y si en un año lleva o ha dirigido de esta manera el país, pues ojalá que cuente con el apoyo del pueblo y pueda seguir haciendo las cosas para el bien de la humanidad y para el bien de todos los habitantes que han sufrido de una manera aterradora, tanto hombres, mujeres y niños. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor José Osvaldo Ramírez. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Yo creo que las dos enseñanzas han sido muy claras. Lo dijo mi coronel César y mi coronel Jairo Giraldo. Yo creo que este mandatario ha logrado reposicionar a Siria en el escenario internacional, pues ha traído inversiones por más de 28.000 millones de dólares. También ha establecido relaciones con países occidentales y árabes, que anteriormente rechazaba el mandatario anterior. Ya ha logrado levantar sanciones económicas. Él debe enfrentar varios desafíos en seguridad, economía y la reconciliación nacional. Desafortunadamente, Siria tiene 12.9 millones de personas que sufren de seguridad alimentaria, lo que representa más del 50% de la población. 3 millones de personas están en situación de hambruna severa y la perinflación ha llevado a que los precios de los alimentos sean inaccesibles para muchos sirios. Tienen problemas de servicios básicos, del agua en zonas afectadas por la sequía. En la energía eléctrica tienen acceso solamente a 4 horas de energía en el día. En otras palabras, la situación se ha agravado tanto que la crisis económica, la sequía y el conflicto en Ucrania ha afectado la importación del grano. Mi coronel Villamarín fue muy claro con respecto a la economía siria interna, pues solamente contaron con 2.000 millones de dólares para el precio interno bruto, que ellos tenían 6.000 millones de dólares, pero fue dividido por tres partes. Esto da lugar a que el hombre tiene que enfrentar estos desafíos con la mayor asertividad que se pueda. Gracias, mi coronel, muy amable. Muy amable, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. El conflicto de los grupos terroristas en Siria y en general en el Oriente Cercano, pues es una demostración de cómo un pueblo tiene que sufrir mucho terrorismo cuando no hay gobernanza, cuando no hay claridad, cuando no hay coherencia, ni tiene sentido su vida política y su vida social. Y se vuelven pues víctimas de las pasiones de una multitud de grupos terroristas. Es no en una escala tan brutal y primitiva, aunque en algunas ocasiones aquí en Colombia ha habido de eso, pero hemos vivido también en una circunstancia similar.
y para nosotros eso ha cedido, se ha convertido en la vida corriente, habitual, masacres, muertes, asesinatos de todo tipo y violencia de pueblos primitivos, como si estuviéramos viviendo todavía en los tiempos de las invasiones mongólicas de Atila y de Gengis Khan. Esa es una enseñanza de lo que debemos evitar, de lo que nos debe dirigir a la sensatez. Y por otro lado, una mezcla muy letal, muy venenosa, muy tóxica, de ideas en todos los sentidos, religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, tradicionales, históricos, y cada cual le da trascendencia a alguno de esos aspectos en forma prioritaria, y por lo tanto entonces estos pueblos como nosotros hemos sido víctimas de nuestro propio invento. Muchas gracias, mi coronel. Usted, mi coronel, muchas gracias. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía Medina. Bienvenida. Gracias. Tuve dos apagones muy fuertes y estoy como un poquito fuera de base, pero sinceramente lo que he visto es absolutamente lamentable y deprimente que haya sociedades que lleguen a ese estado de tan absurdo. Si este señor ex terrorista decidió cambiar las cosas y en un año ha hecho algo, pues, relativamente increíble, diría yo, pues francamente lo considero casi que un milagro, como si alguna decisión superior estuviera llamando al orden. Sin embargo, pues es decir, si por allá, si por aquí llueve, por allá no escampa y muy lamentable esa situación y ojalá que nunca permitamos que llegue hasta allá a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Rosalía. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en el aula virtual. Como se trata de identificar dos enseñanzas de ese liderazgo estratégico, yo creo que uno de esos elementos estamos ante ese liderazgo que ha permitido la cohesión interna de las fuerzas de seguridad y de la estructura como tal del país. Es decir, este tipo ha permitido, o de acuerdo a lo que hemos escuchado y se referencian también por los medios de comunicación, ha permitido que en cierta forma exista esa identidad y esa adaptabilidad en su táctica para mantener unida su estructura de poder. Lo otro es esa gestión de alianzas asimétricas que se evidencia que realmente lo que está llevando a cabo es una geopolítica de supervivencia. Eso es liderazgo también. Es un liderazgo estratégico que permite en cierta forma esa interdependencia estratégica que Trump la sabe manejar. Y con este tipo que ha sabido también, como se dice, mantener esa empatía, ese lineamiento que en cierta forma se le exige a todo líder, mantener esa empatía, que no es más que la capacidad de entender y realmente manejar, sentir esas necesidades de los demás, creo que este tipo lo ha logrado. Y ha logrado también mantener una escucha activa, es decir, o si no, ya se lo hubiera derrumbado también ese país. Pero esos dos elementos quería tratarlo en este momento porque creo que es un ejemplo de liderazgo estratégico que realmente los otros países o otros líderes deberían de mantener. Esa cohesión de mando institucional y las alianzas asimétricas y el desarrollo de geopolíticas de supervivencia. Es mi palabra, mi coronel. Muchas gracias a todos. Muy gentil, mi sargento mayor Sanders. Bueno, en lo personal creo que, como se diría, es mejor tener amigos que enemigos. Lo que no ha querido aplicar el actual presidente de la República de Colombia que tenemos.
lo que ha hecho es patear la lonchera en su gobierno. Este líder sirio lo que buscó fue alianzas. Entonces lo que vemos es precisamente una excelente estrategia y una estrategia en el ambiente geopolítico, porque si es cierto, necesita sacar adelante su pueblo después de tanta violencia, de tanto caos, infraestructura totalmente nula. Entonces necesita los apoyos. ¿Y a dónde iba a tocar la puerta? Pues a las grandes potencias. Le han abierto la puerta, ha hecho el lobby necesario y esa es una gran enseñanza. Uno debe acercarse es precisamente a aquellos que sean unos excelentes socios comerciales o si hay necesidad de dineros que apoyen precisamente el progreso de una nación, de un país, de un pueblo, representados a través excelentemente de un Estado. Y esto se llama diplomacia. Entonces, ese es el mejor ejemplo que podemos tomar hoy en día para Colombia. Y otro es sencillamente crear unos lazos que verdaderamente fortalezcan en el tiempo para suplir las necesidades que se necesitan en trazar puentes de amistad, trazar puentes de progreso y trazar puentes de que puedan fortalecer precisamente el pueblo sirio. Bueno, esas serían las dos enseñanzas que puedo aportar en el día de hoy. Mi coronel, tenemos ya las respuestas de la sala virtual. No sé si hay alguna otra pregunta. No, Bueno, entonces le agradecemos mucho a la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón, a los participantes, sus respuestas, a los internautas que nos acompañan en la noche de hoy y le damos la palabra para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy al señor Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Adelante, mi coronel. bueno, muchas gracias, coronel Fuentes, y muchas gracias a todos por la disciplina, por el tiempo, el respeto al tiempo y los aportes que hicieron. Estamos seguros que hoy salimos conociendo un poco más de qué es lo que pasa en Siria, de dónde viene el origen de ese problema y que su solución no es tan sencilla como se cree fácilmente en algún medio de comunicación, y en especial cuando llevan algún analista de esos que opinan particularmente de lo que no saben y terminan minimizando estos casos. Esto es un problema, como lo dijo alguno de ustedes, cultural, político, económico, religioso, histórico, geopolítico, de conveniencias, de tradiciones, de alianzas por conveniencia y, y esas alianzas por conveniencia siempre son de subsistencia, más no de prolongación en el tiempo. Entonces, eso era lo que nos proponíamos, mirar qué ha pasado en Siria, conocer un poco esa realidad y como lo decíamos, para ya salir uno bien conocedor de Siria, pues tiene que hacer un seminario largo y leer muchísimo y reflexionar mucho alrededor de eso. Pero por lo menos logramos el objetivo de tener una visión más precisa de estos sucesos. Comenzamos por ver un poco la biografía de este señor, cuál ha sido su trasiego. Hicimos la comparación con Osama Bin Laden y el sorprendente hecho de verlo en menos de un año pasar de ser un terrorista perseguido por el mundo, por quien se pagaba una cantidad de dinero, a ser un estadista que hablaba ante los demás mandatarios y delegaciones internacionales en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. Después vimos que las reflexiones de Churchill y cómo desde otra óptica él ha evolucionado hacia sus objetivos políticos. Luego vimos cómo se ha ido reuniendo con mandatarios internacionales y al mismo tiempo viendo y reflexionando alrededor de la cantidad de problemas internos que tiene
porque pues no se le pueden achacar a él, sino es lo que encontró un delincuente que había sometido a su país con su familia por 70 años y que de un momento a otro a él le toca tomar ese poder y no fue por las buenas y en medio de una guerra, eh, eso no es una situación fácil para resolver. Eh, Comenzando por la vida que llevan los sirios, las dificultades que hay, que el país no mejoró sino en 2.000 millones de dólares en todo un año, cuando lo que necesita son miles de millones, que el Banco Mundial calcula que necesita la bicoca de 216.000 millones de dólares para recomponer a Siria. Luego vimos toda la conflictividad interna que hay, los problemas que hay, pero la habilidad con que se ha hecho el gringo, el que no entiende y deja que la gente lo cuestione, lo critique y le prohíbe a las fuerzas militares que salgan a la calle a hacer lo que hacía la de Al-Assad, que era perseguir a quien dijera, aunque fuera una palabra en contra de Al-Assad. Él ha permitido, y eso en cierta forma también ha revertido en que la gente lo cuestiona, pero no sale a agredirlo ni a destruir las ciudades, o sea, ha logrado una tensa calma, y eso es interesante. Luego vimos un poco el problema de las distribuciones territoriales, los controles armados, y nos quedó la sensación de que ese problema kurdo en cualquier momento puede revivir. Vimos también los aciertos y desaciertos que ha tenido de una manera muy sucinta en algunos aspectos, porque pensar en que va a resolver el problema económico de un día para otro sí sería ser muy ilusos. Luego vimos ya más en detalle el tema kurdo y por eso decíamos que puede terminar impredeciblemente. Vimos también cómo ha manejado el tema de los derechos humanos sin ser pues la mata de la solución, pero cómo le ha permitido a las mujeres que salgan y coloquen todas las carteles y cuestionen y critiquen y que no las maltraten, como hacía antes el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, sabemos que lo está haciendo por hipocresía, por oportunismo, pero lo está haciendo y le ha permitido a la gente que se exprese y le diga lo que quiera. Y también haber desocupado esta cárcel y haberla eh, anunciado que la va a retornar nuevamente a que sea lo que debe ser un centro de educación o algo diferente, pues eso causa mucha aceptación. El problema es que sigue sin alejarse de su convicción religiosa y eso sí llama mucho la atención. Y respecto a Israel y el Líbano, pues vimos que con el Líbano, eh, con el paso del tiempo se le va a ir complicando porque ya el Líbano va a dejar de mirarlo como el hermano mayor que le ordenaba todo Siria y va a querer ser Líbano, y eso es necesario. Y con Israel es porque mientras exista gente yihadista y este señor no sea claro frente a su posición con el yihadismo, pues en Israel lo tendrán en la mira y ya sabemos cómo actúa Israel y es otro foco de riesgos. Y por último vimos el caso tanto de las reuniones con Rusia, que eran enemigos a muerte con el señor Putin, y ahora son amigos del alma, pero también lo explicamos que la intención de este señor Putin es que le facilite que siga existiendo la base aérea y la base naval cerca de Tartus sobre el Mediterráneo. O sea, esa doble moral de Putin de recibir al que él derrocó y luego recibirlo como si fuera otro amigo, no es porque Putin sea una gran persona y esté reconociendo a un estadista, es porque necesita esa base allá para tener sus tropas en la adelantada para amedrentar a Europa en caso de un conflicto. Macron, pues ya sabemos que es un camaleón completo, parece como el Roy Barreras de Francia, el príncipe de Arabia Saudita era el que lo financiaba por debajo de la mesa, y Erdogan también lo financió, pero sabemos que lo que quiere robar es un pedazo del territorio sirio. Y luego pasamos a la pregunta del día, escuchando todas sus respuestas, para no repetir lo que ustedes dijeron, sino tratando de decantarlas en unos 2 o 3 puntos. Dijéramos que el primero es indudable que este sujeto, por haber sido miembro de un grupo armado de cabecilla y haber estado en muchas actividades de organización y de acción, sí tiene visión geopolítica y tiene una visión mucho más amplia del manejo de la población y de la conducción de grupos humanos. Algo que le faltaba al señor Bashar al-Assad porque él fue formado en medio de una élite viendo el poder en todo su esplendor y sobre todo el poder despótico y se dedicó a gobernar fue sobre ese poder despótico cediéndole a la propia familia que hiciera lo que le diera la gana. Este señor ha venido
hablando de que él está presente en salud, en educación, con las limitaciones que hay, porque no es perfecto, pero está mucho más, es más visible como mandatario que Bashar al-Assad. Y tiene otra ventaja, que los sirios están acostumbrados a que los gobierne alguien con mano dura y no van a cambiar esa mentalidad tan fácil. Y entonces puede tener la mano dura, pero desde que abra otros espacios, lo van a ver como un buen gobernante y parece que es lo que le está apuntando. Entonces, un señor que sí conoce de geopolítica, que entiende la proyección, el solo hecho de que quiera unir todo el país y que quiera quitarle la preeminencia a los kurdos, no es tanto para que el país sea unido como él dice, es para que los kurdos nunca más protesten por sus derechos y acepten ser sirios. Es una maniobra geopolítica fuerte. La otra que hay que reconocer es no haber peleado con Israel, a pesar de que Israel lo ha bombardeado varias veces y ha mantenido más bien como que no nos metamos con estos, porque es meternos con Estados Unidos. Y la que es de medalla de oro sí es no pelear con Trump, porque cualquiera pensaría que Trump, con lo obcecado que es, y a sabiendas que fue un terrorista que mató soldados estadounidenses, entre otras cosas, eh, lo podría de una vez era ordenar que lo capturen como Maduro, y al contrario lo recibió en la Casa Blanca, le dio una visa por 6 meses, probablemente cuando se cumplan los 6 meses se la revalida por otros 6 o por un año, y eso es ganancia para él, para Siria, porque así mismo va trayendo inversión, que es la visión que él tiene. Digamos que con esos dos tratemos de resumir todo lo que ustedes dijeron, aunque dijeron otras cosas muy importantes, pero resumámoslas en eso. Con esto cerramos el conversatorio de esta semana, que fue muy interesante en diálogo geopolítico. La próxima semana tendremos más temas de profundidad para analizar, para volver a revisar en este aspecto a las 6 de la tarde. Y por la mañana continuaremos con nuestros episodios del 927 al 931 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Mil gracias a todos, una feliz noche, un feliz fin de semana, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas Gracias, mi gracias. coronel. Buen resto de noche para todos. Gracias, John. Una buena noche para todos y Dios los bendiga. Bueno, excelente fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Feliz Gracias. fin de Feliz semana noche. para todos. Gracias, mi coronel. Bueno, yo